días. Me llamo Lima y voy a dar el contenido de esta clase. Vamos a hablar de los documentos administrativos en la gestión de compraventa. Esta unidad didáctica está dentro de la unidad formativa Gestión Auxiliar de la Documentación Económico-Administrativa. Sabemos que estamos en un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y con lo cual vamos a ver los principales documentos que se van a generar en un proceso de compraventa. Vamos a ver los conceptos básicos que se dan en un proceso de compraventa. Vamos a ver qué es una operación de compraventa. ¿Qué es? Pues es un proceso que se desarrolla entre empresas o personas jurídicas en el que media la compra de un producto o la prestación de un servicio. Puede ser una mercancía como un bien, algo tangible, o un servicio, como por ejemplo un servicio que da una clínica dental, un curetaje o una operación. ¿Qué documentación se genera en un proceso de compraventa? Bueno, pues las empresas utilizan tanto con sus proveedores como clientes una serie de documentos para que queden plasmados ese tipo de operaciones. Tanto la forma de pago como los cobros de los mismos. Se establecen modelos de cada uno de estos documentos teniendo en cuenta las exigencias legales. Cada empresa va a utilizar su propia documentación adaptándola al tipo de servicio o el tipo de mercancía con la que trabaje, pero siempre adaptándose a una exigencia legal que es un requisito para luego presentar. ¿Qué es un contrato de compraventa? Bueno, pues un contrato de compraventa es un acuerdo mediante el cual una de las partes, que se denomina vendedor, se obliga a entregar a otra parte, comprador, un bien o un derecho a cambio de una suma de dinero. Esa suma de dinero va a denominarse precio. Otro concepto que vamos a ver es el de la documentación mercantil. La documentación mercantil es el conjunto de todos los documentos escritos que se generan en la compraventa. Estos documentos sirven para demostrar que el proceso ha tenido lugar y poder justificarlo. Bueno, aquí he dibujado un flujo de la operación de compraventa. Un cliente solicita una mercancía o un servicio a una empresa. La empresa va a dar un presupuesto a este cliente. A veces el presupuesto se puede hacer o no, depende de la empresa, depende de lo que se vaya a hacer. Después de que el cliente haya solicitado la mercancía a la empresa, esto lo va a hacer a través de un pedido. El pedido va a llegar a la empresa por diferentes medios. Verbalmente, simplemente con una llamada telefónica o presentándose en la empresa distribuidora, electrónicamente a través de la página web de la empresa o con un correo electrónico, por carta, que es un método que ya no se utiliza, y personalmente a través, por ejemplo, de un agente. Después de que el pedido se haya emitido y este haya sido aceptado por la empresa distribuidora, se prepara para hacer la entrega de las mercancías. La entrega de las mercancías, cuando se entrega al cliente a través de un transportista o de los propios trabajadores de la empresa que vayan a recogerlo, se firma un albarán. El albarán es un justificante de que esa mercancía o ese bien se ha enviado y se ha entregado. Después de que este albarán haya sido firmado por el cliente, se genera la factura. La factura es el documento legal del contrato de compraventa. La factura se puede justificar que se ha pagado a través de un recibo. Posteriormente se hace un registro de la factura en los diferentes archivos de la empresa, que debe ser al menos 6 años, y posteriormente se archiva. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto es el documento emitido por la parte vendedora en el cual se deja constancia de la oferta con las condiciones en las que se ejecutará la entrega de unos determinados bienes o servicios. El presupuesto no es siempre obligatorio, puede darse o no. Esto es un ejemplo de presupuesto. Los elementos fundamentales que debe llevar un presupuesto son
la identificación de la parte compradora, de la parte vendedora. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos que ver el domicilio fiscal, el NIF o CIF de la empresa, un correo electrónico o una página web donde podamos contactar con ellos electrónicamente de la forma más rápida. El cliente también le va a aparecer su nombre, apellidos, su domicilio fiscal, el NIF o CIF y también, como en esta, un correo electrónico o una página web. En el presupuesto es obligatorio que aparezca la fecha de expedición, pues ello nos va a dar una idea de cuánto se da una cuenta de cuánto va a permanecer válido ese presupuesto. También el periodo de validez. Y luego, pues los conceptos, el precio, la cantidad, detallar el concepto para saber exactamente qué mercancía y en qué estado luego va a llegar, la marca, una descripción bastante detallada. Y bueno, luego, si se quiere o no, hacer el total con el IVA y los descuentos. El pedido. El pedido es un documento que realiza una empresa o un profesional a un proveedor, en el que se solicitan unas determinadas mercancías o la prestación de un servicio. Los elementos esenciales de un pedido, pues como más o menos igual que en un presupuesto, los datos del vendedor, los datos del comprador, la fecha de emisión del pedido, el número de pedido, eso sí es obligatorio para luego concretarlo en el albarán, el precio unitario de las cantidades, el concepto, el total y el lugar de entrega, y incluso las condiciones de entrega. ¿Qué clases de pedidos tenemos? Bueno, pues tenemos dos clases de pedidos, el pedido en firme y el pedido condicional. El pedido en firme es cuando el comprador y el vendedor conocen todas las condiciones en las que se va a realizar la operación y la entrega. Pues antes del pedido han quedado en acordar los descuentos, las ofertas que hay en ese momento, las condiciones de entrega. Y el pedido condicional es aquel que está condicionado a posteriores acuerdos. Se formalizará también en un documento denominado propuesta de pedido. ¿Cómo se formaliza un pedido? Bueno, pues el cliente va a ir a la empresa para dejar constancia del pedido. Se puede hacer verbalmente, es el método más rápido, pero no hay constancia de ello, no hay constancia escrita. Por transmisión electrónica es el método más eficaz, ya que es inmediato y se plasma por escrito. Por correo ordinario, a través de una carta de pedido, que ya no se suele utilizar. Nota de pedido, en el que se detalla el pedido en sí y es por escrito, y mediante un agente comercial o representante que va a ir directamente a la empresa y va a poder ofrecer el producto con otras diferentes cualidades a los otros. En un albarán vienen varias copias. Este documento nos va a servir luego para hacer el ejercicio que haremos a posteriori de práctica del ejercicio. Una emisión de albaranes tiene 4 copias. El original, que se lo queda al cliente, una copia que firma el cliente para luego ser dada al departamento de ventas para concretar que se ha entregado el producto, otro para el departamento de ventas y otro para el almacén. La factura. La factura es un documento expedido por el vendedor a cargo del comprador que acredita jurídicamente la compra-venta de bienes o la prestación de ese servicio. Es el justificante legal de nuestra operación de compra-venta. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta en la factura? Pues el número de la factura, los datos del albarán, como el número del albarán, identificación del comprador, identificación del vendedor, descripción de la mercancía, cuantía de la operación, la base imponible y el IVA, para luego hacer los cálculos, el lugar y la fecha de emisión de la factura
Y bueno, si el destinatario es una sociedad, deberá aparecer la inscripción en el registro mercantil de sociedad. Bueno, aquí vemos un ejemplo de factura que no se ve muy bien, pero como la voy a entregar para luego hacer el ejercicio práctico, pues aquí detalla los datos del comprador, el destinatario, los datos del vendedor, el número de factura, el número de albarán, el número de pedido. No siempre se ponen todos estos datos, con el número de albarán bastaría. El método de pago, los descuentos, o sea, una recopilación de todo. Contra más cosas tenga, más formal será la factura. Y bueno, y aquí estos cuadritos sirven para hacer los cálculos que lo haremos en el ejercicio práctico. En resumen, hemos visto los conceptos básicos de una operación de compra-venta, hemos visto el esquema de flujo de documentación, que lo usaremos también para el ejercicio práctico, y los principales documentos en una operación de compra-venta, que es el presupuesto, el pedido, el albarán y la factura.